Y hablando de tendencias, pues ya me dirijo a Gómez Acebo y Pombo, Carlos de la Torre y Diego Rizo. Em, Habéis bueno, trabajado en un estudio bastante completo en materia en materia legislativa. Pero primero, y eso me parece bueno, un resumen muy interesante, ¿no? Habéis determinado o habéis encontrado, ¿no?, una manera como definir, ¿no?, esos perfiles, ¿no? Es que habláis de 7 tendencias, ¿no?, y 7 perfiles internacionales de viajeros de negocio. Entonces, contarnos un poco de esas tendencias y perfiles, vamos. Perfecto, eso es, Berit. Yo creo muy interesante lo que nos han contado María Eugenia y Óscar, y yo creo que nosotros ponemos más la mirada legal en relación a las 7 tendencias y las 7 perfiles, y vamos a coincidir en algunas de ellas. En cuanto a las 7 tendencias, T1 sería el tema de la contención de costes. Estamos viendo, evidentemente, que los desplazamientos y los viajes de negocio están más contenidos en costes, y por lo tanto los viajes están vinculados a necesidades estratégicas de crecimiento del mundo de los negocios. La primera noticia es contención de costes, y ahí coincidimos. Es cierto que también tenemos que decir que el año 2023 es el año de la superación de la pandemia y el año del boom del turismo internacional y también de la recuperación plena de lo que es el crecimiento internacional y los viajes de negocios. Tendencia número 2, riesgos geopolíticos. Lo habéis comentado, evidentemente es una mala noticia que tengamos dos zonas del mundo con 2 conflictos bélicos muy intensos, como ya conocéis, y bueno, empieza a haber cláusulas contractuales de los expatriados vinculados a situaciones de seguros, retornos, comunicaciones, etcétera. Tendencia número 3, la estrategia de ESG y el compliance laboral en la movilidad internacional. La ESG ha venido para quedarse, la S está siendo muy desarrollada e impulsada por la Unión Europea, la taxonomía social va a llegar a las empresas, y el reglamento europeo en Europa de diligencia de vida va a tener también impacto en la movilidad internacional. Y el tema del compliance, la palabra mágica, desde luego, es cumplimiento, y de nuevo el cumplimiento de las normas laborales en países de destino en operaciones de movilidad internacional supondrá una reducción de costes, porque hay que ver un poco cómo gestionamos las posibles contingencias cuando entran situaciones de cumplimiento de normas en los países de destino. Tendencia número 4, tecnología e inteligencia artificial, lo habéis citado. La inteligencia artificial es muy potente a la hora de gestionar personas, pero se tiene que hacer con un enfoque de riesgo. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial está a punto de aprobarse en semanas, y por lo tanto ahí también en movilidad internacional las empresas tendrán que girar a cómo gestionan los impactos de la inteligencia artificial en la movilidad de sus expatriados. Pilar número 5, vinculado al tema de duty of care, lo habéis comentado, el bienestar, la salud mental, los riesgos psicosociales de los expatriados será muy importante, y por lo tanto el foco de las empresas está también ahí. Tendencia número 6, las políticas migratorias, y ahí hay una situación polarizada en el mundo con países muy restrictivos. Pensar, por ejemplo, en Estados Unidos, en el que empresas farmacéuticas han tenido multas de 2.000 y pico millones de dólares, y bueno, evidentemente hay que poner el foco en gestionar muy bien el entorno migratorio. España ahora mismo es hub de teletrabajadores internacionales, con unas normas muy interesantes desde el punto de vista de la fiscalidad y los visados para las nómadas digitales, y por lo tanto ahí estamos compitiendo con otros mercados laborales en el mundo. Y finalmente, tendencia número 7 y última, desglobalización. Las empresas están dando cuenta que para producir es mucho mejor, y por lo menos controlan más los riesgos, incluso los legales, de producir en cercanía, y por lo tanto están reconvirtiendo sus cadenas de suministro que estaban antes en el sudeste asiático. Y finalmente, los 7 perfiles. En clave telegráfica, nosotros desde el despacho somos parte de una red internacional que es Employment Law Alliance, con más de 3.000 abogados laboralistas en más de 150 países, en todos los estados de Estados Unidos, y ahí tenemos una perspectiva y una atalaya muy interesante para ver un poco los perfiles que nos comunican. Nosotros los 7 perfiles que hemos identificado son claramente teletrabajadores internacionales, subiendo claramente, asignados virtuales en remoto, sin desplazamiento, interesante, subiendo, 3, expatriados de larga duración, bajando,
cada vez hay menos expatriados de larga duración. 4, expatriados de corta duración subiendo, estadías cortas en países para abrir o desarrollar negocios o proyectos. 5, expatriados que se mueven de país, los global nomads. 6, los commuters internacionales, que viajan y están 4 días en un país y 3 en otro. Y finalmente, los viajeros de negocios internacionales para estadías muy cortas. Creemos que este es el panorama que tenemos en la movilidad internacional con una mirada perspectiva, y es cierto que hay diferentes novedades legislativas en España también vinculadas a la movilidad. Como bloque principal del estudio, pues tenemos el teletrabajo internacional, que está bueno, aquí sonando para arriba, para abajo, ¿no? Digamos, sobre todo porque, bueno, pues lo que hemos dicho que es una herramienta principal para atraer y para mantener ¿no? el talento, retener el talento en la empresa. Desde un punto de vista legal es bastante más complejo y ahí sí que queremos entrar un poco y saber un poquito más, ¿no? Sobre todo pues bueno, en la movilidad intracomunitaria, cuáles son las opciones de aplicación de la ley de la sede empresarial. Claro, no tenemos mucho espacio de tiempo y intentamos en 2 o 3 minutos dar algunos titulares. La clave es el fenómeno del teletrabajo internacional no tiene una regulación global. Y por ahí tenemos déficits de cumplimiento. Sí que es cierto que la Unión Europea está dando pasos interesantes, sobre todo en materia de seguridad social, que podemos ahora ir contando, con objeto de abrir la ley aplicable y evitar que sea aplicable la ley del lugar de residencia y poder aplicar a la ley de la actividad empresarial. Pero tenemos 100 nómadas digitales viajando por el mundo y el gran reto es cómo aplicar las normas. Las normas locales hay que aplicarlas y es cierto que ahí entran aspectos técnicos de cierta complejidad porque hay 4 grandes áreas: el área migratoria, el área laboral, el área fiscal y el área de seguridad social. Y por citar una de las áreas, el de seguridad social, tenemos que tener en cuenta que el reglamento Roma I, yendo un poco más al detalle fino, jurídico, exige que haya una ley elegida por las partes y que por lo tanto otorga esa facultad a las partes en un contrato de trabajo, pero no es menos cierto que a raíz de diversas sentencias judiciales, al final la ley más vinculante es la ley de vínculos estrechos y por ahí se está aplicando a las cuestiones laborales, tiempo de trabajo, salario, etc., la ley del lugar de residencia del teletrabajador. Y a efectos de la seguridad social, Diego, ahora te pregunto a ti, ¿ha habido avances que permiten una mayor flexibilidad para los trabajadores a nivel de la Unión Europea? Buenos días a todos, no sé si se me escucha bien. Bueno, quería agradecer en primer lugar a Foro Recursos Humanos, a Globality Health por la organización de este fantástico evento, a los ponentes, a Carlos por proponerme participar y a todos los asistentes por su presencia aquí hoy. En relación con la pregunta, creo que Carlos y yo estamos de acuerdo en que uno de los avances más relevantes y más recientes es en materia, sobre todo cuando hablamos de seguridad social aplicable a teletrabajadores transfronterizos, es la publicación el pasado mes de agosto de un acuerdo marco que ya han suscrito varios países de la Unión Europea relativo a la posibilidad de aplicar una excepción que se prevé en el Reglamento Comunitario 883/2024 sobre la determinación de la legislación de seguridad social aplicable a trabajadores que prestan servicios en diferentes países de la Unión Europea. Cuando nosotros hablamos de teletrabajo transfronterizo, nos referimos a aquel trabajo que se puede prestar por un empleado en un centro de trabajo, pero que se presta fuera de ese centro de trabajo. Un trabajo que se realiza desde un Estado miembro diferente al Estado en el que está radicada la empresa empleadora, y un trabajo que se realiza usando tecnologías de la información y conexiones al entorno remoto de trabajo de la compañía. Un ejemplo puede ser un trabajador de una sociedad española que presta servicios en España de manera habitual, pero que por motivos personales tiene su residencia pues, en Portugal o en Francia, que son otros 2 de los países signatarios de este acuerdo marco al que nosotros nos acabamos de adherir. Y que por cuestiones personales pues, prefiere trabajar algunos días en su propia residencia. Antiguamente, si trabajaba este empleado más de un 25% del tiempo en su país de residencia, en vez de en España,
se entendía que tenía que aplicar la legislación de seguridad social del país de residencia. Con este acuerdo marco lo que se ha hecho es ampliar ese porcentaje al 50%, es decir, se permite que un trabajador que presta servicios para una sociedad española en España pueda teletrabajar desde otro Estado miembro signatario de este acuerdo algunos días a la semana, y si no supera el 50% del tiempo total de trabajo, puede mantener las cotizaciones de seguridad social en España. ¿Esto cómo se comporta a nivel extracomunitario? Entiendo que algo más complejo. Bueno, a nivel extracomunitario es evidente que es más complejo porque no aplica el principio de libre circulación de trabajadores, no aplica el reglamento comunitario 883/2004. Aquí tenemos que destacar que aplicaría la normativa regulada en los convenios bilaterales de seguridad social. A día de hoy, si no me equivoco, España tiene formalizados 25 convenios bilaterales de seguridad social con distintos países de fuera de la Unión Europea, aparte del convenio multilateral iberoamericano, pero ninguno de estos convenios bilaterales, algunos de ellos ya tienen décadas, prevé esta situación, que realmente es bastante reciente. Sí que es verdad, ya entrando al detalle, que en algunos de estos convenios se prevén situaciones, por ejemplo, como los trabajadores itinerantes de compañías aéreas que tienen que estar viajando constantemente de un país de fuera de la Unión Europea a un país comunitario. Se entiende en esos casos que la legislación de seguridad social que aplica es la del estado de residencia o la del estado donde está radicada la compañía aérea, pero no se prevé esa situación de teletrabajo transfronterizo habitual, estructural, no temporal, sino habitual y estructural. Por lo tanto, ahí es cuando surgen las dificultades y hay que analizar cada caso. Lo he dicho, ¿no? El mundo global complejo, ¿no? ¿Cuál sería el marco fiscal, Carlos? ¿Ha habido algunos avances en ese aspecto? Bueno, la fiscalidad es un mundo, ¿no? Todo el mundo, además, cuando hay movilidad internacional y hay intervenciones de las agencias tributarias de los países de destino o del país de origen del teletrabajador, crea gran inquietud. Yo creo que todavía aquí hay un camino por recorrer. Tenemos, es cierto, a nivel español, que recordar que hay dos grandes criterios, ¿no?, para la aplicación de la normativa tributaria en España. Uno es la residencia permanente de más de 183 días en España, en territorio español, durante el año fiscal de referencia, y el otro es la existencia en España de un centro de intereses económicos y vitales. Ojo con el tema de vitales, existiendo una presunción de criterio de ese centro cuando el cónyuge o hijos del teletrabajador internacional residen en España. A partir de ahí, la ley de startups y la ley de ecosistemas emergentes han dado pasos adelante con el tema de la fiscalidad, sobre todo, por ejemplo, en la ley 28/2022 de 21 de diciembre, incorporando un régimen jurídico específico para los nómadas digitales y ahí es cierto que el beneficio fiscal, y nos jugamos la atracción y la retención de teletrabajadores internacionales hacia España, es el tipo reducido del 24% hasta la cifra de 600.000 euros anuales, y luego el exceso en la aplicación del tipo del 47%. Yo creo que ahí, en temas de fiscalidad, hay un camino por recorrer. Es cierto, muy interesante, por cierto, el análisis actualizado del FEX en el libro blanco del teletrabajo internacional. Está aquí Ángeles, y algunas de las propuestas de ese análisis son muy, muy interesantes, vinculadas un poco también a conseguir la extensión de la residencia fiscal en el país de la contratación, la inclusión de supuestos de exención en el impuesto sobre la renta de los no residentes, o, por ejemplo, seguir la iniciativa del Consejo Económico Social Europeo de tener una ventanilla única en Europa para que no haya una situación de tanta dispersión y de complejidad en el cumplimiento de obligaciones tributarias. Muy bien. Movemos al siguiente bloque del estudio, que sería la migración estable y circular, porque al final no solamente hablamos, ¿no?, del talento español, ¿no?, que se manda para afuera, ¿no?, que tenemos que fidelizar, o las empresas, sino también la atracción, ¿no?, de talento internacional aquí en España, ¿no? Entonces, por esta parte, Carlos, ¿cuáles son las pautas para la gestión colectiva de las contrataciones de trabajadores extranjeros en origen? En titulares, conocemos que se ha aprobado la orden 1302/2022 de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen. Ahí se crea un formato de contrataciones en origen bastante singular, de migración estable con contratos fijos ordinarios de hasta 12 meses y migración circular, singularísima,
vinculada con trabajos fijos discontinuos para situaciones de hasta 9 meses en un periodo de un año. Esas dos situaciones o autorizaciones suponen que las empresas comunican a la Dirección General de Migraciones la existencia de vacantes y de ofertas para intentar seleccionar trabajadores no comunitarios en países de origen. Y a pesar de que es una normativa muy interesante, la mala noticia es que siguen existiendo los muros legales vinculados a la protección del trabajador comunitario, que son, y sin extendernos, como bien sabéis, el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, semáforo en rojo trimestral que se publica por el Ministerio de Presidencia con los informes previos de Seguridad Social y de Empleo, que significa que si no está la ocupación que tú buscas en ese catálogo, no te van a dar la autorización. Y el segundo muro está en los certificados de insuficiencia de demandantes de empleo que emiten los servicios públicos estatales de empleo de la provincia donde está situada el domicilio social de la compañía, y de nuevo ahí puede haber una restricción y un semáforo en rojo por los servicios públicos de empleo o por las oficinas de extranjería de las delegaciones del gobierno que ejecutan y cierran el expediente. Por lo tanto, es interesante, es una vía interesante, y yo creo que también la vía más interesante es las situaciones de captación de talento no comunitario en Perú y Chile, que no exigen catálogo y no exigen certificados de insuficiencia, y empieza a haber un circuito de migración desde Perú y desde Chile hacia España en algunos sectores que puede ser muy interesante por el hecho de la cobertura de vacantes. Diego, ¿cuáles serían los retos para las empresas para localizar y retener el talento extranjero aquí en España? Bueno, desde un punto de vista no legal, ya lo han explicado maravillosamente María Eugenia y Óscar. Claro, la pregunta sería por qué un trabajador extranjero puede decidir venir a España y luego puede decidir quedarse. Aquí depende evidentemente pues, de las condiciones que un trabajador pudiera tener en un país de origen en comparación con las condiciones que se le puede ofrecer en España. Nosotros, desde un punto de vista más legal, desde un punto de vista de extranjería e inmigración, podemos hablar de que antiguamente las empresas encontraban muchas trabas burocráticas a la hora de tramitar permisos para trabajadores altamente cualificados o traslados intraempresariales de multinacionales que tienen sede aquí y fuera. Toda esta burocracia se suavizó considerablemente desde la publicación de la Ley de Emprendedores en 2013. Mejoró mucho la situación, la unidad de grandes empresas funciona de una manera muy efectiva. A día de hoy tardan apenas un mes en resolver una solicitud de permiso de trabajo desde el momento en el que se presenta. Entonces, un reto sigue siendo, yo creo que hay todavía mucho margen de mejora, mucho potencial de mejora. Un reto sigue siendo hacer frente a todas esas trabas burocráticas para, cuando tú le propones a un empleado extranjero que venga a España, pues superar todos esos trámites normalmente es algo bastante tedioso para ellos. Si hablamos de trabajos que requieren una menor cualificación profesional, actualmente las estadísticas del Servicio Público Estatal de Empleo arrojan unos datos que son, creo, aproximadamente 100.000 ofertas de empleo al año que no se cubren de trabajos que están incluidos en el catálogo de ocupación, incluso otros tipos de puestos de trabajo que tampoco están incluidos en dicho catálogo. Un reto para las empresas es, como decía Carlos, pues cumplir todos esos requisitos para poder acceder a esas ofertas y poder participar en dichas ofertas. Siendo un mecanismo muy interesante de atracción y retención del talento, pues las solicitudes de autorizaciones de residencia y trabajo grupales de multinacionales españolas que tienen sede aquí y en otros países, sobre todo extracomunitarios. Como especialista, pues te pregunto ahora también por el siguiente bloque, ¿no? ¿Cuáles serían pues, los avances, ¿no? Tenemos recientes avances en lo que es la seguridad social, ¿no? Para los desplazados españoles. Entendemos que para las empresas españolas es muy importante pues, ofrecerle una estabilidad, ¿no? A sus empleados expatriados, y desde la seguridad social, pues con esos avances, podemos decir que hemos avanzado. Bueno, hemos tenido suerte que la organización de este evento haya caído hoy, porque hace relativamente pocos días se publicó, entró en vigor una orden ministerial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es la 835/2023, se publicó en julio pero acaba de entrar en vigor el 1 de noviembre y es, desde nuestro punto de vista, bastante interesante, sobre todo porque anteriormente existían, es verdad que
está enfocada en supuestos bastante concretos, pero anteriormente existían algunos problemas, por ejemplo, cuando empresas españolas querían desplazar a trabajadores a otros estados de fuera de la Unión Europea que no cuentan con un sistema de seguridad social. Ocurre muy frecuentemente en países de Oriente Próximo, Oriente Medio. Claro, ¿qué ocurría? Si la norma general es que aplica la seguridad social del país de destino, cuando el país de destino no tiene una norma de seguridad social, ¿cómo se actuaba en esos casos? Normalmente se solicitaba una autorización a la seguridad social, pero ni siquiera internamente tenía muy claro el criterio. Con esta nueva orden ministerial se aclaran muchas de esas dudas y se permite que trabajadores que son desplazados a países que no tienen un régimen de seguridad social o que no acogen a los trabajadores extranjeros en su régimen de seguridad social, estos trabajadores españoles que prestan servicios para sociedades españolas puedan estar dados de alta como asimilados a trabajadores por cuenta ajena en la seguridad social, lo que es una novedad bastante interesante. También, desde nuestro punto de vista que lo hemos analizado, es curioso porque también engloba a aquellos trabajadores que han estado desplazados en un país que sí tiene un sistema de seguridad social, con el que España tiene un convenio internacional de coordinación de sistemas de seguridad social, pero se ha alcanzado el plazo máximo, porque son desplazamientos normalmente temporales, hasta que se te obliga a darte de alta en el país de destino. Cuando se ha alcanzado ese plazo máximo, esta orden ministerial también permite que esos trabajadores puedan seguir vinculados al sistema de seguridad social español mediante esta asimilación al alta. ¿Cuál es el problema? Que obligatoriamente hay que respetar las normas de seguridad social del país de destino, o sea que puede haber un momento en el que haya una duplicidad de cotizaciones, tanto aquí como allí, pero vamos a ir viendo, como es de muy reciente publicación, vamos a ir viendo cómo van funcionando estas novedades. Muy bien. Hablamos de compliance. Bueno, el término compliance está en todos los sitios, ¿no? Hablamos en muchos ámbitos de la compliance. Carlos, ¿nos puedes aclarar el término de la compliance laboral? ¿Qué significa? Bien, bueno, yo creo que el término de compliance está, como sabéis, vinculado al cumplimiento de las normas laborales. Es interesante que conozcáis que se ha aprobado recientemente una nueva norma UNE, la 19604, que crea un sistema de gestión de compliance sociolaboral y, por lo tanto, las empresas que logren cumplir, y es bastante denso, ¿no? Tenemos 48 folias y estamos trabajando ya desde Gómez Acebo y Pombo con algunos clientes para ayudarles a cumplir, podrán obtener la certificación de cumplimiento. Entonces, el término compliance tiene que ver con cumplimiento, tiene que ver con organizarse para cumplir, tiene que ver también con gestionar los 3 grandes drivers o motores por los que las empresas pueden intentar certificarse en esta nueva norma UNE, que es básicamente la hiperregulación con la movilidad internacional. Evidentemente tenemos el foco de que las normas tendremos que cumplirlas en los países de destino. La criminalización, me temo que cada vez más conductas de las empresas pueden tener relevancia penal no solo en España, sino en otros mercados. Y me temo que también la reputación, que se pierde, se tarda en construir años y se pierde en minutos cuando puedes incumplir una norma en un país de destino. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad y una gran ventaja vinculado también el término compliance y el término cumplimiento a lo que es un gran activo de las estrategias de ESG de las compañías en el pilar S. Entonces, las dimensiones para los desplazados en el extranjero. Pues en cuanto a las dimensiones, yo diría que la propia norma UNE establece como 4 grandes bloques temáticos. Uno sería todo el tema de contrato de trabajo y relación individual de trabajo, tiempo, salarios, etc. Otro sería el tema de las relaciones sindicales y, por lo tanto, el cumplimiento de las obligaciones de consulta, información o negociación con los representantes, tanto en países, sobre todo especialmente en países de destino. El tercer bloque sería el tema de derechos fundamentales y no discriminación, el tema de la igualdad. Hoy en día las lentes de no discriminación están en todo y, por lo tanto, también hay mercados legales muy exigentes en materia de no discriminación. Y el cuarto sería el tema de la seguridad social. Luego hay un quinto bloque vinculado a los temas del derecho líquido, las políticas de las compañías que incorporan nuevas obligaciones no previstas en leyes o convenios, pero que exportadas a todas las jurisdicciones en códigos de conducta generan obligaciones de cumplimiento. Y sobre esta materia, sobre estas dimensiones, desde el propio despacho hemos diseñado una herramienta electrónica que podéis acceder a ella con el código QR y tenéis en vuestra documentación en cada una de los asientos. Y bueno, básicamente la herramienta que por cierto ha tenido
ha sido finalista en los premios de expansión jurídica, lo que identifica son un número de hasta 75 riesgos potenciales de incumplimiento de las normas laborales, y con las contestaciones de las compañías sale un informe automatizado con un plan de acción con acciones mitigadoras y control. Evidentemente, ese programa de cumplimiento se puede escalar a nivel internacional y entonces habrá que poner el foco en las normativas específicas de los países de destino. Pues muchísimas gracias, y yo creo que con esto ya cerramos nuestro primer panel. Gracias, María Eugenia Castro, directora de Head of Global Mobility Services, Housing Camp Relocation Services; Óscar Izquierdo, socio de Renovativo Way2Go; Carlos de la Torre, socio y partner del área laboral de Gómez Acebo y Pombo; y Diego Rizo, abogado senior del área laboral en Gómez Acebo y Pombo.